Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenas noches. Hoy tengo el gusto de estar conversando con mi hijo Alexander, quien nos va a contar algunas de sus bendiciones disfrazadas a lo largo de su carrera profesional y a lo largo de la vida que ha tenido, que ha sido una vida bien interesante, porque ha sido una persona que yo diría que es un ciudadano global. Alexander es un excelente padre de familia, es una persona que lleva una vida familiar muy organizada, es un profesional, es PhD en ingeniería nuclear y está desarrollando una cantidad de productos que son para la salud de los seres humanos, de lo que vamos a hablar durante la noche de hoy a través de las reflexiones que haga mi querido hijo Alexander. Alexander, gracias por aceptar esta invitación, porque yo sé que a ti no es de las cosas que más te gusta hacer. Lo primero es que yo quisiera saber cómo en un momento tú logras mantener un equilibrio entre tu vida personal, tu vida familiar, y el trabajo que estás realizando, que es un trabajo de investigación que realmente es bastante estresante. Uh-huh. ¿Qué Sí. tratas de hacer tú para mantener una vida equilibrada? Gracias por el chance de contar la historia. De verdad, cuando leí un poco las preguntas de las que íbamos a hablar, te pone a pensar el trayecto de todos los años que han pasado. Cuando estaba sentado en ese momento me di cuenta que han pasado casi 25 años desde que yo tenía 20. Que significa que dentro de 25 años voy a tener 70. O sea, que vas a estar en mi edad, o sea, que me estás diciendo indirectamente que vas a tener la edad pero lo importante es que sigas haciendo proyectos como hago yo. Sí, es verdad. Sigas aprendiendo y sigas manteniendo la creatividad. Es que yo pienso que mantenerse joven es un tema de actitud. Y Sí. de verdad que si uno tiene proyectos, uno tiene siempre entusiasmo de vivir. Ujú, es verdad. Pero una de las cosas que yo aprendí de ti, que cada vez que converso contigo, es ver qué haces tú para mantener ese equilibrio entre lo que es tu vida familiar y lo que es tu vida personal y en lo que es tu vida profesional. Porque tú eres una persona que además crees en Dios y es una de las cosas que me gusta de la familia con la que tú has vivido, o sea, que has desarrollado. Eres una persona que además de tus hijos tienes 2 hijos adoptados, que ha sido un trabajo maravilloso. O sea, tú tienes una familia de 4 hijos y una esposa, un perro, una casa, un trabajo fuerte, y tienes a todos tus suegros, a tu suegro y a tus padres vivos. Así que mantener un equilibrio entre todo eso es difícil, ¿no? No fue, yo diría que no, tampoco no es fácil y no es difícil tampoco. En cierta manera, sí, siempre tuve mucha suerte de que la gente con la que trabajaba, la gente con la que colaboraba, mantener el equilibrio siempre era una prioridad. Muchos de mis jefes de repente trabajaban sábado y domingo, pero entonces se tiraban 3 horas de bicicleta o de gimnasio todos los días. Entonces trabajaban el sábado porque pasaban montando bicicleta de 11 a las 2 de la tarde. De repente tenía jefes que llegaban a las 11 de la mañana, trabajaban hasta las 7 y 8, pero llegaban a las 11 porque de 8 a 11 Estuvieron con actividad de la familia, ¿no? tenían un desayuno con la esposa, después llegan a levantar pesas, no sé qué, y se presentaban a las 11. El mundo académico, la prioridad nunca era, de repente no era jugar golf, pero era subir cerro por un fin de semana entero. Entonces siempre había, El equilibrio. sí, había ese equilibrio y la oportunidad también, porque trabajas en California, en Nuevo México, en Texas, y siempre había algo que podías hacer afuera en outdoors. Entonces, si estamos en Texas, estamos pescando. Si estamos en Nuevo México, era subiendo cerro. Y tu esposa ha sido una persona que además de que comparte tu profesión, porque ella también es PhD en ingeniería nuclear,
ha sido una persona que ha estado, primero que ha sacrificado su carrera profesional, ¿no? Sí, sí. No, eso es lo que la gente no entiende, que la gente piensa que sí, sacrificó su carrera, pero los dos siempre teníamos una pasión por hacer las cosas muy bien, hacer las cosas claramente bien. A nivel espiritual, esa es la otra pregunta que siempre la gente me pregunta: ¿cómo puedes ir para mí? ¿Cómo puedes educar a tus hijos en vainas espirituales? Si tú eres científico. Si eres científico, tú has visto todo, no sé qué, lo has visto hasta física de partículas, lo que sea. Yo dice, coño, mientras uno más Profundiza. profundiza, lo que más ves es la elegancia del sistema, y me sorprendería que no hay un diseñador detrás del sistema, porque es demasiado elegante. La matemática que empieza a salir es muy elegante, empiezas a ver todo tipo de correlaciones entre diferentes sistemas, empiezas a ver muchas cosas que son increíbles, ¿no? Y ahí es donde viene tu planteamiento de que tiene que haber un creador, tiene que haber un Dios. Un diseñador. Y una de las cosas bonitas de tu equilibrio que yo noto es que ustedes justamente practican en familia la religión. O sea, ustedes, yo por ejemplo cuando hablo con tus hijos, con mis nietos, yo me doy cuenta que ellos realmente también ya hoy en día creen en Dios, más allá de que fueron a acompañarte a ti a la iglesia, ya ellos son personas que creen en Dios. Siempre fuimos muy transparentes con los niños, con los chamos. Una de las cosas que no le tengo mucha paciencia es al dogma, en el sentido de que la persona no piensa lo que están creyendo, sino que, bueno, eso fue lo que me dijeron. No es que hay lo que son dogmas de fe, Dogmas de fe, pero también hay cosas que son, dogmáticas. hay cosas que te quieren imponer, ¿no? O sea, en la iglesia, y cuando es por imposición no funciona. O sea, tú tienes que llegar al convencimiento por tu propia cuenta, ¿no? Entonces con ellos siempre he sido muy transparente. Y si había un problema, lo que yo le decía a los chavos es que vamos a hablar. Hay un problema, también hay una oportunidad. Siempre que se presenta un problema, incluso en investigación, en el trabajo, lo que sea, un problema siempre es una oportunidad. Es difícil, de repente tienes que trabajar más duro, o tienes que pensar, tienes que rezar, lo que sea, pero tienes que atacarlo, tienes que penetrarlo, tienes que abrirlo para ver qué pasa del otro lado. Entonces, cuando teníamos un problema de fe, lo que sea, ok, vamos a hablar, vamos A discutirlo. a discutirlo, vamos a entrarle duro. Yo voy mucho al Santísimo a rezar, pero yo creo que Cristo está presente en la Eucaristía. Yo de repente le decía, ¿por qué no yo puedo tener en algún momento algunas dudas? ¿Por qué dudo? Y la respuesta que me llegó en la meditación fue muy bonita, fue muy interesante. La respuesta fue, o sea, yo fui maestro de 12 personas directamente y de muchos discípulos que lo siguieron. ¿Por cuántas personas estarías dispuesto tú a entregar tu vida, como los apóstoles que me siguieron a mí, que todos murieron martirizados excepto Juan? Y sin embargo Juan fue torturado igual, porque ellos sí creían en lo que yo les enseñé. Y además de eso ellos descubrieron que había vida después de la vida. Porque si no, no se hubieran lanzado a morir. Y para mí ese tipo de cosas que tienes que llegarle por convencimiento propio. Ese tipo de cosas no te las pueden decir. Tú tienes que creer en Dios porque es Dios. O sea, y a mí me parece bien interesante lo que tú estás planteando. Y eso me trae a mí ahorita de que yo quiero recorrer contigo desde el principio, como antes de que tú llegaras a ingeniero nuclear, porque tú empezaste a tener ese tipo de curiosidades desde muy temprano en la vida. O sea, tú hiciste una tesis de grado en bachillerato que fue un tema bien de punta. Tú peleaste con el entrenador de fútbol cuando tú veías que él era un individuo injusto contigo, a pesar de que tú tenías una carrera muy bonita en el fútbol, pero enseguida te metiste a trabajar duro en básquet y terminaste siendo del equipo de la selección del estado Miranda en aquel momento, o del Distrito Federal, ¿no? En aquel momento,
¿qué es lo que, o sea, tú siempre has sido un individuo que has estado enfocado en hacer las cosas a tu manera? ¿Cuál fue esa vivencia que tú tuviste, o cuáles fueron esas vivencias que tú tuviste, por ejemplo, con la tesis de grado o con el día que empezaste? La primera vez fue inclusive cuando eras un niño en tercer grado, creo, con la clase de inglés, en segundo grado Segundo grado. de primaria, segundo grado de elementary. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntala. La historia es buena. Me acuerdo que estábamos en segundo grado, una maestra muy dulce, de repente no muy dulce, pero era una maestra, estaba haciendo su trabajo. Y ella nos dice, bueno, vamos a rezar, porque el colegio era católico, entonces siempre tenías que comenzar rezando cada periodo de clase. Y la señora nos dice algo muy que primero le vamos a rezar al Padre, después le vamos a rezar al Hijo y después le vamos a rezar al fantasma. Pero está haciendo en inglés, Father, Son and Ghost. Yo digo, señora, yo no rezo a los fantasmas. Y ella me dice, no, pero es que así es que se dice en inglés. No, ahí dice fantasma y yo rezo al Espíritu Santo. No, pero es que tú no entiendes, que no sé qué, no sé cuánto. Yo le digo, yo creo que la que no entiende eres tú, porque ahí lo que dice es fantasma y no espíritu. Entonces se molestó mucho. Y en general el resto en esa época el colegio eran solamente varones. Entonces tenés un salón con 35 varones, 40 varones y ahí sí se formó un zaperoco que se me botaron, así me mandaron para donde el director. Pero desde que yo me puedo recordar, Bueno, yo recuerdo que a mí me llamaron al colegio y entonces yo le tuve que decir que yo te dije a ti que le pidieras perdón por haberla contradicho en la clase frente a todos tus compañeros y que además incitaste a que tus compañeros se fueran de la clase porque ella no daba bien la clase de inglés. sí, Pero después le pedí a ella que ella te pidiera excusa a ti porque realmente lo que ella estaba diciendo era incorrecto, que tú tenías razón y ella dijo que no. Y después entonces recuerdo que el acuerdo que hicimos con con el hermano Santiago fue que tú te ibas a las bibliotecas en las clases de inglés y no estudiabas más inglés con ella porque tú venías a estudiar en un colegio inglés y tú no querías echar a perder tu inglés, ¿no? Pero, y después, por ejemplo, tuviste el otro lío fue con el profesor de fútbol, que era Héctor, era un muchacho que te obligaba a hacer los ejercicios que eran incorrectos o algo de eso, y tú también le dijiste que tú no ibas a seguir entrenando con él, ¿no? con Héctor o con Helio, No fue con Héctor. fue con Héctor. Héctor siempre te caía a gritos, Héctor siempre te trataba mal. Y como arquero, el arquero es como el pitcher, pero peor, porque al menos un pitcher de béisbol tiene liderazgo en el campo. Pero con un arquero, si lo haces bien, hiciste tu trabajo. Pero si lo haces mal, perdimos por tu culpa. Claro. Que ya en sí es duro. Y, Yo sé, porque yo también jugaba de arquero en mi época. y lo que termina pasando es que si además el entrenador es un patán, o sea, le dije que bueno, que se consiguiera otro arquero. Y en esa época había otro muchacho que al parecer él lo quiere así. Yo no me calo este pedo, ya yo no me lo Ya, calo más. Y me voy a jugar básquet, me voy a jugar con Alcir. Alcir era el brasilero que venía antes de Helio. Pero yo me tengo que calar tu pedo. O sea, me fui. Y en esa época había mucha gente jugando básquet porque había un entrenador que se llamaba Tarzán en esa época. Y ajá. Tarzán todavía estaba dando clase y estaba Tarzán y estaba Alfredo Steiner. Y Alfredo Steiner era el de los Scouts. Y los dos siempre estaban en la cantina a la 1:30, no sé qué, hablando con todos los muchachos que pasaban. O sea que si este carajo está buscando gente y es simpático, Yo me voy yo con me voy él. a jugar con él. Y al final lo terminaron votando, no me acuerdo por qué, cambiaron de director atlético, no sé qué. Pero yo Y recuerdo que inclusive yo te acompañaba después a los partidos de básquet en los barrios más increíbles de Caracas. nosotros bajamos con David y bajamos en el Mitsubishi. Tenías un Mitsubishi MX, que era el carro, no la camioneta, sino Era el el carro carro. de lujo en ese Sí, momento. y bajamos y nos paramos en Pinto Salinas, que era justo después del teleférico. Tú bajabas, estaba ahí a la izquierda en el bloque. Entonces, nos bajamos ahí y David me dice, espérate en el carro, yo hablo con estos tipos. En cuanto sale David, se desaparecen todos los muchachos. Los vendedores Los de de droga. droga. Los que yo puedo salir, le digo, David, ¿quién era ese? Dice, no, ese era Champú. Champú lo metí yo preso una vez y él me conoce y le contó.
De ahí pasamos 2, 3 años, no, 2 años jugando en estatales. Y Y eso te llevó a ti a terminar el bachillerato jugando bien. jugando básquet, pero además de eso, entonces hiciste una tesis de grado de astronomía. En- Cuando llegamos a quinto año, pusieron las tesis el primer año que llegamos. Y tenía un profesor de física que era también un señor muy inteligente de la central. Era un pensador, un pensador, siempre tratando de pensar lo que íbamos a hacer. Entonces me dice, ¿tú has pensado qué vas a hacer para tu tesis? Y yo le digo, no, no sé, pero no va a ser una pendejada tampoco como la que hacemos normalmente. Y la idea, como siempre, era, la intensidad no viene porque estás tratando de ser intenso, sino que estás tratando de hacer algo que tenga sentido, algo que tenga valor, que no sea simplemente Pasar un papel. pasar un papel o jugar un juego de deporte o estar en una clase. Vamos a hacer algo serio. Si vamos a hacer algo serio, vamos a hacer algo que sea verdad, vamos a hacer algo que esté bien hecho. Y era igual, bueno, yo le dije, no sé qué voy a hacer, pero vamos a hacer algo bueno. Entonces subimos al Ávila con unos amigos, pues cuando en los scouts me habían enseñado cómo, ¿te acuerdas que habíamos subido con David o con Freddy? Nos dejó en el Humboldt y caminamos desde el Humboldt hasta el Pico Naiguatá. Correcto. Fueron 3, 4 días y del Naiguatá bajamos y dormimos en Lagunazo, que era por detrás del Hotel Humboldt. De ahí caminabas hasta Pico Oriental, que es donde está la cruz en Caracas. Correcto. Y de ahí bajas por la silla y vuelves a subir hasta Pico Naiguatá, que es el más alto de esa área, y ahí sí hace frío, frío. Y de ahí bajamos. Entonces, como ya sabíamos más o menos cómo subir, nos fuimos con unos amigos en quinto año y vamos a dormir en Oriental, subimos y volvemos a bajar. Ok, chévere. Entonces subimos, estamos arriba y estamos sentados y ya se ve muy bien. Todo Caracas. Y además Oriental, ahí mismo tú puedes ver La Guaira y tú puedes ver Caracas del Correcto. otro. Estamos sentados y sube la luna. Y la luna subió en el lado que no era del sol, no era el mismo, así se veía clarito porque estaba la cordillera y de un lado tenías la luna y el amanecer salió del otro lado. Y ahí fue que, coño, qué raro. El sol y la luna no salen en el mismo No lugar, están alineadas. no están alineados. Y que bueno, claro, si no tuvieras un eclipse todo el tiempo. Claro. Entonces estábamos hablando así que, coño, ¿cuál es cómo cambia la trayectoria que debes tener el sol? El sol se mueve con las estaciones y después la luna se mueve de izquierda a derecha comparado con el sol. Claro. Entonces estamos hablando de que deberíamos medirlo para ver cuál es La- la- el rango en el que se mueve en que se mueve y cómo para se que no haya mueve eclipse. y las mecánicas. Entonces llegamos a la casa y tú tenías como una stack de National Geographic. Entonces en esa era la época que el internet estaba comenzando. Entonces, yo tenía una que me pongo a leer, no sé qué, no sé cuánto, y tenían que hablaban en el artículo hablaban de las mecánicas celestiales y todo, cómo se mueven los planetas, no sé qué. Y decía que este artículo fue escrito por no sé quién. Esta es su dirección de correo. Entonces, mandé un correo a un profesor, no me acuerdo dónde era, y me mandó la explicación, no sé qué, no sé cuánto. Agarramos eso y Y presentaron ese trabajo. no, y entonces lo utilizamos, hicimos unas mediciones. Las mediciones eran terribles. Pero Pero tú ganaste un premio nacional con eso, algo de eso. gané un premio nacional éramos 3 en el equipo, pero los otros 2 muchachos no se presentaron. Entonces, la que era de la manera como lo presenté, la energía, lo que sea, la intensidad. La señora al final dijo, mira, todas las tesis han sido muy malas, pero queremos más muchachos. Venezuela necesita más muchachos que tengan tanta pasión por la investigación. Entonces me dice, te vamos a dar una mención honorable, no sé qué. Y la mención viene con una beca para estudiar física pura en la central. Entonces, ok. Pero tú ahí decidiste más bien irte para Francia, que fue cuando hiciste el intercambio, ¿no? El, el cambio vino en noveno grado. Y ya quería irme a hacer investigación
a nivel profesional, como profesión. Y la idea era uno que no quería trabajar en petróleo, pues iba a hacer investigación de repente en petróleo, no sé qué. No sé qué. Probablemente hubieras terminado porque todo en Venezuela estaba alrededor del petróleo. Que uno no quería hacer petróleo y dos quería hacer investigación, quería hacer algo donde estás construyendo un, una idea, un producto, lo que sea, pero construyéndolo, no tanto manteniéndolo, haciendo servicio. Que era más o menos casi todos los trabajos, era servicio, mantenimiento, no sé qué. Si quería ser ingeniero. O sea, en noveno nos fuimos con el vecino, también él terminó estudiando música aquí en Boston, en Berkeley, y nos fuimos en el Hilton, tenían como una conferencia, no sé, donde Sí, venían a venderte los cursos de inglés por un año. Y yo le digo, yo le decía a los tipos, no, que yo quiero estudiar ingeniería, y se ríen, lo que yo. Entonces finalmente conocí a un profesor de inglés que daba los cursos del TOEFL, no sé qué, no sé cuánto. Y el tipo me dijo, no, ok, yo te doy el curso porque tú vas a terminar en Estados Unidos, ok, chévere. Quedamos en contacto y para cuando llegamos a quinto año ya. pero tú, ¿por qué escogiste Francia para el intercambio? Porque tú te fuiste un año antes de empezar a estudiar en la universidad a Francia, que viviste con una familia también muy conservadora ya. Francia en los intercambios fue, yo creo que más que todo, porque no hay muchas opciones. No, sí hay, porque fíjate que tu hermana estudió en Nueva Zelanda y tu otro hermano estudió en Bélgica. O sea, sí hay opciones. Lo que pasa es que yo pienso que a ti te gustó mucho el idioma francés, porque yo recuerdo que tú me dijiste que nos metiéramos juntos en clase de la Alianza Francesa. Las opciones para mí eran dos, ahí tenían. Y Francia era nuclear también. Francia es un país muy nuclear. Y eso a lo mejor te llamó la atención. En alguna parte, como nosotros nos tocó vivir justamente Chernóbil cuando nos regresamos de Rusia, ¿en alguna parte influyó Chernóbil en tu vida o no? Yo no me acuerdo de ¿Tú no te acuerdas de Chernóbil. Chernóbil? Me acuerdo yendo para Grecia. Sí, que fue es que el día que ocurrió Chernóbil nosotros estábamos volando por encima de Chernóbil para Grecia. Me acuerdo de Grecia, pero no me acuerdo ¿No de... te afectó en eso? No, en ese sentido. Ok, Francia, Francia las opciones eran alemán o francés. ok. Y en esa época Francia era mucho más elegante o más, no era la Alemania que tenías hoy en día. Alemania en esa época, la economía todavía era el, el hombre enfermo de Europa. Francia se veía mucho más atractiva. Bueno, Francia tenía toda la parte petrolera, tenía la parte, o sea, ¿cómo se llama? Nuclear, tenía la parte De vinícola, los tenía, trenes. o sea, estaba la culinaria, la vinícola, o sea, Francia era un país que atraía mucho. Y de ahí, entonces tú vienes, yo recuerdo que cuando nos fuimos a vivir a Texas, tú viniste para allá y primero estudiaste en el college de Houston, pero enseguida te cambiaste a Texas A&M. Y recuerdo que llegamos el día que hubo el bonfire, el accidente del bonfire, porque yo decía, oye, qué cantidad de helicópteros y policías hay aquí, bomberos, y era que había habido el accidente del bonfire, que era el evento anual. Pero, ¿qué te hizo estudiar a ti ahí ingeniería nuclear? Cuando estamos en Francia, teníamos un profesor, el señor Corbec. El señor Corbec era muy interesante, matemático puro. Siempre llegaba con el pelo así, desbaratado. Tipo Einstein, Sí, tío. nunca se había casado, no sé. Ido, así, 50% ahí, 50% no estaba ahí. Pero Corbec era muy exacto y era muy francés en ese sentido. Los franceses son muy buenos con los detalles, con la matemática. Pues si tú vas a ser ingeniero, por ejemplo, en Francia tienes que hacer 2 años de preingeniería, que son 2 años de matemática pura. Tienes que pasar el examen de calificación para ser ingeniero y de ahí hace otros 5 años en lo que llaman una escuela, una gran escuela. Y matemática era la única clase que más o menos me mantenía bien porque el idioma estaba todavía aprendiéndolo. Y al final, normalmente en Francia tienes 6 años de bachillerato y normalmente los estudiantes de intercambio lo ponen en quinto año, pero la señora donde yo había llegado era la encargada de la región y dijo, bueno, nunca hemos tenido un venezolano o un suramericano que pase el examen de bachillerato en sexto año. Entonces te pusimos en sexto año porque vimos tus notas de quinto año y que creo que eres el mejor chance que tenemos. Entonces que me ponen en sexto año y era duro, era duro. Y
Pero con Corbec la pasé muy, muy bien. Y tenía una exactitud y una manera de pensar y de construir. Disciplinado. Ajá. Y la otra razón, entonces, ok, yo quiero hacer algo como eso, un poco más académico. Y después en esa época salió la película Contacto. ¿No te acuerdas? Que era con Jodie Foster y Ah, sí, sí, sí. Tony que, que estos carajos no trabajan un solo día. Están haciendo huevonadas todos los días con los audífonos, no sé qué vaina, pero yo no los veo trabajando nunca. Que yo quiero hacer eso, yo no quiero trabajar, yo quiero hacer eso. Entonces, cuando yo salí para Francia, dije, bueno, yo quiero hacer eso, pero coño, hay que ser serio en la vida. Entonces, apliqué a ingeniería mecánica. Ese fue el primer round. Y no entré en ninguna universidad. No solo no recibí beca, sino que no entré en ninguna universidad. Entonces, cuando llegamos a Francia, tenía bastantes amigos que eran americanos. Y uno de los amigos me dio uno de sus libros para estudiar el SAT, que es Ok. el examen de admisión. Entonces, bueno, si la primera vez traté de hacer de la manera seria, vamos a hacerlo de la manera que no es seria y vamos a estudiar astronomía, lo que sea, algo loco así que no tenga ningún sentido. Y ya, entonces vuelvo a tomar el SAT. Ajá. La segunda vez el inglés seguía mediocre, que era como un 450. Y el examen de matemática, porque tiene dos secciones, inglés y matemática. El examen de matemática casi perfecto, son 800 y yo saqué 780. Que eso es súper, súper alto. Sí, y que bueno, coño, esto de ayuda. Yo apliqué a tres universidades. Apliqué a la Universidad de Maryland, apliqué a Georgia Tech y apliqué a Texas A&M. Pero eran universidades nucleares, no hay muchas tampoco. Correcto. No, pero yo me acuerdo que te aceptaron en Georgia Tech También también. me acertaron en Georgia Tech. Pero ellos no tenían reactor nuclear, que fue, que creo en esa época que tú me dijiste que por eso no te ibas a Georgia Tech. Si, Coño, no recuerdo. si tú me dijiste que era porque no tenían reactor nuclear, en cambio en Texas A&M sí habían. Tendría que chequear esa parte. No, creo que sí tienen reactor y malentendí. Porque creo que Georgia Tech sí tiene reactor. La diferencia es que en Texas tenían la actitud era distinta. Ahí te das cuenta de una, que era Texas. O sea, todos los profesores había una cultura en la universidad que era muy, muy distinta y muy atractiva, porque era muy, muy directa. Ok. Bueno, yo recuerdo que inclusive ahí tú llegaste de Francia con el pelo por los hombros y el profesor, el director de la escuela te dijo que la única condición era que en Texas los hombres tenían el pelo como hombres, ¿no? Hay dos historias ahí hay dos historias. Una fue con el doctor Hart, que trabajaba en la Marina, en el Navy. Y yo llego, pero largo, vestido como un francés. Y Pero largo, largo, eso era largo, por el hombro. largo que cuando en Francia caminaba por la calle, la gente se paraba a comprarme droga. Y yo decía, no, pero no tengo droga, y qué coño. Es que Yo con no esa soy, pinta, yo no soy policía, dame la droga, y que no tengo droga. Y que no, vale, eso ni siquiera es droga, marihuana no es droga. Y que bueno, ok, pero no tengo droga. Y en el aeropuerto siempre me paraban a revisarme. Y el señor que mira, lo que me dice así, era de Oklahoma, el doctor Hart era de Oklahoma. Me dice, lo que me gusta de Texas A&M es que la gente aquí está eh, clean cut, no sé cómo traducir clean cut. o sea, son directos, o sea, no andan por Y las tampoco ramas. tienen pelo largo. Y después, el otro profesor me dijo, como a los 2 años todavía tenía el pelo largo, me dice, tengo una conferencia con la OTAN en Moscú. Y siempre me llevo, A un estudiante. no, me llevo a varios estudiantes de pasantes, pues, para que me consigan el café, lo que sea, que yo te consigo café cualquier día si me llevas para Moscú por 2 semanas. Entonces, me corté, ahí Tensico me dijo, te tienes que cortar el pelo. Entonces me fue con, con el que era roomie mío en esa época, que era un ruso. Nos fuimos al barbero y él disfrutó la hora entera en que me cortaron el pelo. Y Y de ahí empezaste a usar el pelo casi como un marine. porque ya no había puntos, si no lo podía usar largo, entonces tenía que llevarlo corto. Y además en Texas no tienen, Sí. no tienen barbero, lo que tienen, siempre te afeitan y ya. La otra cosa que yo recuerdo fue el día que tú te graduabas, que tú me dijiste, vente para la graduación, que está el día,
Y yo estoy sentado y nombran a todos los ingenieros nucleares que se gradúan y a ti no te nombran. Y yo decía, ¿será que No se que graduó. no se graduó? ¿Qué pasó aquí? Y entonces de repente dicen, y ahora los summa cum laude. Y es impresionante que tú te graduaste summa cum laude, ¿no? De ingeniería nuclear. Sí, primero en la clase. Pero eso es distinto porque esa es otra historia. Lo que pasó ahí fue que yo llego, y no sé si te acuerdas, pero yo tenía un crédito de American Express. Y el crédito era por un semestre, yo tenía plata por un semestre. Y las clases comenzaban el lunes, el jueves, no sé qué, voy para uno de los profesores y voy para donde el profesor Hart. Digo, mira, no hay una beca o algo que me puedas dar. Me dice, déjame ver, déjame, déjame ver, hay que hablar con el comité. Pero regresa en una semana, que regresó a la semana, eso era el jueves antes, el jueves antes que comenzaran las clases. Digo, mira, me dijiste que vinieron en una semana. Déjame ver, no me acuerdo lo que dijo el comité. Él sale, regresa como a los 15 minutos y me dice, felicitaciones. Recibiste la beca, la beca, Full tuition. no, es una beca para la persona anónima que se presentó, lo llamamos John Doe. Me dice, recibiste $1,000 por el año. Yo le digo, mira, tengo una cuenta de $15,000. ¿De qué me va a servir los $1,000 que me estás dando? Y me dice, no entiendes. Si tú recibes $500 por semestre, el estado de Texas te considera un residente. Y te baja la matrícula, te baja, pero De 15.000 de a... 15,000 a nada. Al final eran 4,000 porque tenía que pagar el cuarto y la comida. Sí, felicitaciones. Es la cara, se me quedó. Verga. Dice, ¿cuál es la condición? Me dice, tienes que mantener buenas notas. En esa época, yo dije, bueno, buenas notas ese 3.9, 3.95 sobre 4. Entonces, no puedo sacar ninguna B. Entonces, por 4 años no dormí, estudiando todos los días intenso y saqué 2B. La primera vez fue con el profesor Dixon que me dijo que mis exámenes tenían tanto contenido que no me podía dar una porque no sabía cómo filtrar contenido. Y dije, bueno, coño, en mi segundo semestre y esto es ciencias políticas, ¿qué carajo voy a saber yo cómo responder estos ensayos? Y la segunda B fue que cuando conocí a mi esposa me pusieron una B en ingeniería eléctrica con el señor McLean, que era un profesor terrible, pero qué tipo tan terrible. Entonces cuando me gradué, ahí terminé summa cum laude por obligación, porque pensaba que era para mantener la beca, pero después los tipos se cagaron de risa. Y el comité no existía. Cuando el señor salió, Salió fue a hablar a tomar café o algo. a tomar café con el colega terminó siendo mi jefe de tesis, y entonces le pregunté a mi jefe de tesis, ¿te acuerdas de ese día cuando sí, el carajo entró y me dijo, mira, tengo este chamo ahí, sacó buenas notas en el Community College, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Me dijo, bueno, dale una beca a ver qué hace. Y de ahí la beca a ver qué hace terminó siendo Bueno, después te dieron la beca para todo el doctorado y todo, ¿no? no solo el doctorado, el primer año de doctorado, mi salario, yo había recibido una oferta para trabajar para Westinghouse. En esa época Westinghouse estaba pagando $60,000 al año. El primer año, el paquete para que te quedaras haciendo posgrado eran $55,000, que es una bola de dinero Claro. para un estudiante. Entonces, el pregrado fue muy interesante, pero al final del día terminas en las mismas sorpresas que estábamos hablando antes, que hay todas estas coincidencias en la vida que empiezas a pensar que hay un diseñador, porque como terminas en Texas, sin plata. Y es que yo te digo una cosa, ahí viene, eso es lo que yo llamo las bendiciones disfrazadas en este podcast, que a veces las cosas que tú piensas que son muy malas para ti terminan siendo de las mejores cosas en la vida. Y es porque Dios tiene el camino de uno bien, Él te ayuda si tú realmente eres una persona que actúas bien. Y yo sí creo que si uno se pone en manos de Dios, uno realmente no tiene nada que tenerle miedo. No, es verdad, es verdad. Tú sabes que yo aquí normalmente interrumpo y busco una frase especial de alguna persona que tenga que ver con la materia de la persona con la que estoy hablando.
En tu caso escogí un profesor de Texas A&M que ahora trabajan mucho en la parte de investigación de medicina y como tú cambiaste después en la parte de energía, cambiaste hacia la parte de medicina, pues escogí de este profesor que se llama Rajesh Miranda, PhD, profesor investigador en medicina en Texas A&M. Y él dice lo siguiente: set goals that inspire you and your work diligently towards achieving them. Your determination will lead you to success. Y ahí una de las cosas que yo siempre comento es de esta frase es qué es lo que a uno le deja. Y definitivamente que si uno no tiene el objetivo bien claro, bien marcado, si uno no tiene perseverancia para hacer las cosas y está enfocado, pues generalmente no llegas a ese destino. Yo creo que en tu caso aplica absolutamente porque de ahí en adelante ahora vamos a hablar un poco de lo que es tu parte de investigación desde que saliste ya de la universidad con tu PhD. Y creo que tú decidiste desde el principio enfocarte al área médica. Eh, Porque realmente al principio hiciste algunas cosas, pero después enseguida te metiste en la parte médica. Esa parte médica te ha llevado no solo, porque es lo que tú me comentabas, que fuiste por ejemplo a lo de Moscú, viste la parte de energía, pero realmente lo que yo recuerdo de ti es cuando tú entras serio como investigador en la parte médica. Y hoy en día manejas un equipo de gente, pero cuéntanos qué es lo que te empujó a entrar en la vida de estudiar, de investigar productos médicos. Has trabajado con Siemens, has trabajado con compañías muy importantes a nivel mundial, te han enviado a vivir en Finlandia, has trabajado en Suiza, has trabajado en Alemania, o sea, has estado en muchísimas partes, eres un ciudadano global definitivamente. No es tan noble como suena. El problema de ingeniería nuclear es que hay demasiado estigma con la energía nuclear. O sea, Es que yo pienso que la gente, cuando ha tenido problemas como el de Chernóbil o el de Japón, la gente percibe, o sea, porque no es un tema que sea real, sino es percepción. Y la percepción de la gente es difícil de cambiarla. en esa época cuando yo me estaba graduando, estaban comenzando a hacer investigación en los reactores modulares, que es básicamente agarras un reactor mínimo, como el reactor de un submarino, Lo entierra. y lo entierras cerca de una ciudad o algo, y no gastas tanto en transmisión, y distribuyes un poco el riesgo financiero de construir una central Sí, nuclear porque tipo está tostada. construyendo plantas pequeñas. Sí, mini plantas como el gas, pues. Y además, como son pequeñas, las puedes construir en una fábrica, hacer todo el control de calidad en la fábrica y después las mandas por tren o por camión a alguna parte. Pero eso estaba comenzando, ¿no? Hoy en día me están diciendo que en la universidad, todos los que se gradúan quieren ir por un startup de energía ahora. Ahora sí se ha comenzado porque el modelo financiero cambió y la actitud en general es distinta, Es que abierta, es ahorita más hay abierta mucho más apertura. que hace 20 años. Sí, tenía también una oferta para dar clase. Y después la tercera oferta es que nos mudáramos para Seattle, que esta compañía pequeña, con unos jefes de pasantía que había tenido, habían comenzado 5 o 6 ingenieros, no menos, 4 ingenieros. Y entonces cuando me Eso fue presento cuando te mudaste a Gig Harbor. a Gig Harbor, sí, y me muestran el producto y me dicen, mira, que acabamos de cerrar un contrato, o estamos a punto de cerrar un contrato con una compañía que se llama Varian en Palo Alto. Y digo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando haces un tratamiento, ciertos cánceres, o la mayoría de los cánceres, puedes meterle radioterapia. En la cadena de diseñar un tratamiento, porque la radioterapia en cierto sentido está mucho más avanzada que, que la cirugía y en los otros campos, y en ciertas maneras es menos avanzada, pero la manera que es más avanzada es que desde hace 20 años La practican. han practicado el- estos sistemas de planeamiento de la cirugía antes de que comience la cirugía.
O sea, hay los sistemas tienen algoritmos, tienen robótica, tienen mucha tecnología en la radioterapia. Pero la radioterapia, por lo que yo entiendo, discúlpame, el problema es que te quema inclusive alrededor, no solamente te ataca el tumor negativo, sino que te quema mucho de lo que, los alrededores. Está siempre balanceando, lo que llaman un balance entre eh, reventar el tumor y evitar reventar el tejido, El tejido sano. el tejido sano. Y se pone complicado porque entonces tienen sistemas de lo que le llaman un sistema biológico donde tratan de simular cuál es el impacto dependiendo el tipo de partícula, la cantidad de partículas, la cantidad de energía. Tienen todos estos modelos, pero al fin y al cabo todavía no se entiende muy bien la biología. Los principios están ahí, pero integrar todos esos principios de biología a un sistema más complejo es otro nivel de simulaciones y de algoritmos. Entonces, en general, lo que uno dice, bueno, pégale al tumor y trata de bajar la dosis alrededor del tumor. Entonces, hay diferentes maneras De controlar. de controlar y de llevar la partícula hasta el tumor y nada más pegarle al tumor. Y entonces empiezan a jugar con las partículas. Entonces, en cierto momento, la prototerapia de protones era importante. Después estaban hablando de electrones con flash. Empiezan a ver todas estas distintas maneras. Los robots son distintos, hay distintos aceleradores, hay distintas maneras de posicionar al paciente. Hay todo un espectro Es una tecnología. de tecnología. Pero en esa época estábamos todos así que, bueno, ¿nos van a pagar? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos dijeron que tenemos que hacer la simulación, pero la simulación tiene que ser en el momento. No lo puedes precalcular, no, tienes que darnos la O sea, tecnología. en el momento que llegue En el el, paciente, no, en el momento que el doctor quiera hacer el planeamiento, tiene que aparecer máximo en 20 minutos. ¿En 20 minutos? Ah, eso es fácil. Y el product manager, el gerente del producto se me dijo, ¿cómo que fácil? Esta vaina la hemos tratado de hacer por 40 años. Sí, pero estaba utilizando la tecnología que no era. Tienes que utilizar esta tecnología. Y el tipo me dice, no, estás mintiendo. Le dice, no, tranquilo. ¿Y cuánto te va a tardar en hacernos un prototipo? Y que, bueno, no sé, un mes, 2 meses, subiste así, eso es mucho. Y me dice, no, eso es mucho. Con compañías como Siemens tienen mucha disciplina, pero pero es se una tarda, corporación, es una una corporación, corporación se tarda 2 años o algo así. claro, entonces porque tienes que pasar por 25.000 protocolos. Exactamente, los protocolos y el estudio de financiamiento, está así un poco, que está bien, eso es otro Pero modelo, es que es otro modelo es de otro vida. modelo completo. Pero entonces nos quedan mirando y que, ok, vamos a ver. Eh, Hicieron la oferta de irte con ellos. Hicieron la oferta de el grupo, no, el grupo de investigación que me había hecho la oferta, le había hecho el pitch, um, le había hecho el pitch a la compañía y les dieron el contrato de inmediato. Entonces comenzaron con simulaciones de braquiterapia, que son como las semillitas que le ponen en la próstata. Ajá. Y después hay otros aplicadores que si tienes rectal o hay un poco de aplicadores que básicamente tienes un sistema físico que penetra el cuerpo y pone la radiación pegadito al tumor. Ser el primero, que es el más fácil, porque entonces la partícula no hay trayectoria que tienes que simular afuera del cuerpo. Simplemente tienes una fuente de radiación y tienes un tumor y estás simulando básicamente como los fotones van del punto A al punto B y en el proceso el fotón va perdiendo energía y le entrega toda la energía al electrón y el electrón es el que finalmente deposita la dosis. Entonces empezamos el grupo, muy buen grupo de investigadores, incluso muy respetado entre los ingenieros nucleares, pero se reventaron la verdad que hicimos excelente trabajo y se ha convertido, o yo diría que hoy en día ese es el estándar, ese paquete que estos tipos pusieron. Y eso lo desarrollaste tú. No, yo desarrollé, ellos tenían 4 paquetes. Había un paquete de braquiterapia, había un paquete de lo que le llamamos eh, external beam, que es el acelerador que uno que utiliza mucho hoy en día, que
Parece casi como un brazo que derrota y para. Ok, sí. Ese es Que es como un tomógrafo. que parece un tomógrafo, pero grandísimo, porque tiene un acelerador. También está el de protonterapia, que vino después. Yo escribí uno que era para CT, para Computer Tomography, Sí, que básicamente simulaba la tomografía, y la simulación era tan buena que utilizaban eso para mejorar la calidad de la imagen que reconstruían del otro lado. Y el trabajo fue muy, muy interesante, y hoy en día todavía lo utilizan y lo expandieron. Es parte de... bueno, es que eso Siemens después lo compró, ¿no? Siemens compró Varian casi hace 2 años, y con eso llegó muchísima propiedad intelectual. Es increíble, al final, con ese grupo, y fueron increíbles. Al principio yo era el recién graduado, y sí, me habían dado un proyecto de investigación, pero al mismo tiempo estaba haciendo que sí el testing de los otros productos, que fue muy bueno porque entonces me dio una Te- introducción a estos señores Global. que hacían muy buen trabajo, y me enseñaron a hacer investigación profesional y regresar al punto del profesor de Texas A&M, que era, al final tienes que chequear el impacto que estás tratando de tener. Muchos de los investigadores se quedan pegados en el formato, en el estilo, en el cómo, no en el qué. Y lo que estos señores me enseñaron fue que el qué es mucho Es más mucho más. importante. Y si quieres tener impacto, tienes que seguir. Pero fíjate que es interesante en todo, porque el otro día yo estaba haciendo un programa de Tony Robbins, y él una de las cosas que decía es que la gente normalmente no define bien el objetivo de lo que quiere lograr, sino que enseguida empieza a actuar contra lo que ellos imaginaron que sería su objetivo, pero lo dejan muy difuso. Y cuando empiezan a actuar, empiezan a cometer una cantidad de errores porque no están yendo a un objetivo preciso. ¿Ok? Y yo pienso que eso aplica exactamente a lo que tú estás diciendo. 100%. Y después, o sea, tú decides salir del mundo corporativo y para volver a entrar en un startup. Finlandia estuvo primero. Finlandia, o sea, Finlandia fue interesante porque una de las reuniones con Martin, estábamos en esa época vendiendo una de las unidades de la compañía. Estamos en una reunión, Martin, yo conozco a Martin, y ya habíamos hablado varias veces, no sé qué, excelente. Pero en esas reuniones me dice, estamos en el medio del spin-off, ¿dónde está el source code, el programa en sí? Yo le digo al tipo, estoy sentado en la reunión, puro vicepresidente, y digo, en inglés, le digo al tipo, I'm sorry, but you do pay me a lot of money, or you did pay us a lot of money to acquire this package and to make me your employee. That means that you purchased an asset from me. And as your employee, it's now my duty to protect your asset. So until you tell me to give it to them, I will guard it like it's my own baby. Y el tipo le pega a la mesa, ¡pa! Dice, ¿por qué mis ingenieros no pueden hablar como este señor? Entonces, ahí mismo gané un amigo, y al final un terminamos padrino. un padrino, un padrino. Porque es un mentor, en las compañías corporativas es importantísimo tener un Muy, muy mentor. bueno. O sea, debajo de él me asignaron un jefe en cuanto llegamos a Finlandia. Entonces terminamos en Finlandia, en una área muy, muy simpática. Era una isla sueca. Entonces llegamos a Helsinki en el 2018 con 4 chamos. 2 chamas recién adoptadas en shock completo. Pero fueron 2 años interesantes. 2 años interesantes para los chamos. Pero yo lo que veo es que, por ejemplo, tus hijos, inclusive esa experiencia de Finlandia para ellos fue muy buena porque ellos hoy en día, ellos son ciudadanos del mundo también. Sí. O sea, ellos se han... Y hicimos muchísimos viajes. Fuimos a Suecia,
por un fin de semana, Estonia todo el tiempo, porque está ahí mismo, Polonia, hicimos Francia, España. Es que es una de las cosas buenas de vivir en Europa, que uno empieza a viajar por diferentes países con frecuencia y eso te hace de nuevo un ciudadano global. Cuéntame un poquito del el cambio tuyo, cómo tú terminas en un startup, porque un startup es un riesgo, o sea, pero por otro lado también es la posibilidad, porque por ejemplo, si no hubieran habido startups como Microsoft o como Amazon o como Tesla, o sea, hoy en día no habría mucha gente que está en tope de otras organizaciones. No, estamos de acuerdo. Son dos modelos muy distintos. Y en esa época no me sentía como que había progreso. Estaba en todos los comités. Además era una época en que Europa no estaba en crisis, sino más bien estaba bollante y es trabajar aburguesado. Muy aburguesado. Entonces, en cierta manera, una de las vainas que uno salía de Venezuela y a qué punto tú llegas a ser tan corrupto como un corrupto venezolano, como un político venezolano, que sabes que no estás produciendo nada, Y estás cobrando. pero estás cobrando y además estás cobrando que jode, sin resolver ningún problema. Estás sentado en un hotel viendo para afuera y que coño, esto no es muy distinto que el venezolano que no hace un coño, pero sigue cobrando. O completamente distinto escala, así. No, 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 estamos de acuerdo. Pero al principio se sentía igual, que estás cobrando y la gente en los hospitales o la gente en los países tercer mundo o lo que sea no están recibiendo la calidad De la medicina de que pueden medicina que podrían tener. No es que la calidad sea mala, pero pero, podrían tener algo pero el mejor. potencial estaba siempre ahí. Y era muy frustrante. En retrospectiva, de repente, un poco, como decir, the grass is always greener. La cosa se ve mejor En el cuando, jardín de enfrente. en el jardín del frente. Conocí a unos ingenieros. Este, en esa época estábamos en una guerra entre Varian y Electa, que son las dos más grandes, por talento. Entonces, había un grupo de headhunters que se estaba robando a todos mis Sí, que ingenieros. están haciendo su Y negocio. estaba haciendo su negocio. Y, y me llama un headhunter y de inmediato, mis 4 o 5 rounds. Y dos de los fundadores me llamaron y tal. Y me dice, tú tienes 40, ¿no? Sí, 40. Esta es tu década. Es verdad. Si tú no haces algo en esta década, no haces nada en tu vida. Vas a hacer lo que hiciste hace 20 años. Eso es todo. Es correctísimo. Y él me dice, yo tengo 70, 54 como tú. Y lo que no tengo es tiempo. Que no botes el tiempo. O sea, tú te puedes quedar donde estás muy cómodo o puedes arriesgarlo todo aquí. Y, y dije, ok, chévere. Me regreso. Y le digo, renuncio, no sé qué. Renuncié y después me dieron una contraoferta que no podía pasar. Tomé la contraoferta y como a las 2 semanas, 3 semanas al mes, me di cuenta que tenía que irme y tomé la siguiente oferta de laboral. Y lo que estás haciendo ahorita, es fascinante como producto. Porque, o sea, cirugía. Sí, porque estamos cambiando de paradigma ahora. Hemos pasado que al principio era radioterapia. Si tuvieras la terapia de los 90, simplemente decían que, ok, ahí hay un tumor y que jode cerebro. Y abrían La compuerta. la compuerta y Que vaya lo que sea. buena suerte. Después llegaron y la robótica se puso mucho mejor. Y estaban utilizando la robótica para hacer el shaping del beam, no sé qué, no sé cuánto, y según unos tratamientos muy personalizados. Después la robótica se puso aún mejor y pasaron de tratamientos buenos a tratamientos buenos y rápidos. Y ahora estamos pasando, yo creo que al siguiente paso, que es que llega
muchas modalidades de radiocirugía. Tú pasas de radioterapia, que incluso hace 5 años, nosotros siempre estamos hablando que si muchos de los tumores malignos empiezan en el cuerpo y terminan en el cerebro. Y no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero un porcentaje alto. Sí. Y La metástasis, el metástasis, mucha de la metástasis se te va para el cerebro. Entonces, la terapia en esa época era, tú hacías lo que llaman whole brain radiation therapy. Entonces el cerebro entero lo quemaba. lo quemabas, este, y después pasaron a whole brain radiation therapy, pero sin pegarle al hipotálamo, al hipocampo. Y yo no soy doctor y la biología tampoco es Tu mi fuerte. fuerte. Tiene que ver con el sistema parasimpático, el sistema simpático. Estás protegiendo, creo que el parasimpático. Pero esa es la gran vaina que coño, que podemos hacer estas terapias y no le pegamos al hipocampo. Este, y, y hoy en día, en verdad, lo que estamos viendo es que la cirugía, la radiocirugía puede ser muy, muy precisa. Sí. Y entonces, hacer terapia del cerebro entero, así no es gratis, porque tienes un impacto bueno, hay consecuencias, hay muchas consecuencias. Y llega un punto que no te pueden dar más terapia, pueden ser 1, 2, 3. En Y ya cambio, después con este sistema tú vas con la deberías poder precisión. ser mucho más preciso, que le pegas a una, le pegas a la otra y contienes la nube de radiación, la pones La comprime, la muy comprime. concentrada. Entonces, coño, cuando tú ves, entonces le preguntas a esta gente, pero ¿cómo llegas ahí? Ta. Ok, este carajo entiende como la tesis del profesor de Texas A&M. Está muy enfocado con, con objetivos muy precisos y con objetivos que puedes medir. Entonces, Ahora, realmente, y ya yo creo que vamos a ir cerrando, o sea, el último comentario que te hago aquí, ustedes trabajan en un equipo muy cercano con los médicos, porque hoy en día el médico es casi un ingeniero y tú eres casi un médico, o sea, porque porque el médico está operando es con robótica, el médico está en otra actitud totalmente diferente a lo que era el médico tradicional. Y me imagino que ahí uno de los papeles importantes también es el paper. Cuando ustedes preparan un paper y ustedes explican algo, o sea, normalmente es la manera es como un business plan. el, terminas teniendo básicamente equipos que me dan equipos multifuncionales, cross-functional. El hospital tiene muchas, como llaman, personas, son muchos roles diferentes. Tienes el administrador, tienes el jefe de IT, tienes el médico cirujano El y anestesiólogo. hay muchísima gente que tiene que entrar al diseño y decir, pero no pensaste en esto, no pensaste en lo otro. Entonces, al final, un diseño bueno es un diseño que soluciona problemas y que incluye a las diferentes personas en el workflow de la clínica. Entonces tienes hasta la secretaria que tiene que hacer el scheduling. Hasta esa Claro. persona tienes que integrar el sistema de IT, tienes que proteger con cybersecurity, tienes que hacer todas estas vainas distintas. Entonces, como te vas acostumbrando a hablar con el médico. Los médicos de hoy en día son diferentes en ese sentido de los médicos que había antes, porque antes eran como, yo lo sé todo, a mí no me vengas a explicar. Hoy en día son más abiertos a que tú, Um, el médico sigue siendo rey, en el sentido de que sigue siendo la persona con más responsabilidad también. Al final, si se muere el paciente, se le muere a él, no se te muere a mí, a menos que sea negligencia o algo, pero en general, él es el responsable. Entonces, cuando un médico, hoy en día, lo que yo he visto es que el médico en general está preocupado por el paciente y hay muchos ingenieros que no están preocupados por el médico, sino que dicen, bueno, así como hacemos la vaina, jódete. Entonces, cuando tienes un médico que de repente dice, no, pero las vainas las hacemos así, este es el protocolo que vamos a seguir. normalmente cuando empiezas un poco a desempacar la actitud es que el médico está preocupado
porque el médico está acostumbrado a utilizar tal y tal protocolo, que puede ser un robot, puede ser ciertas cosas que ya él está acostumbrado a predecir el outcome del, del- del- de la cirugía o lo que estén haciendo. Entonces ellos vienen con esa preocupación. Entonces hay que tener cierto respeto de que al final del día Claro, él es responsable. Nosotros, por ejemplo, es que tú estás actuando casi como un proxy. un proxy que está manejando una máquina, mientras que el médico está tratando con un ser humano. Nosotros tenemos, antes de, nosotros siempre llamamos que, no los llamamos pacientes, los llamamos targets. Entonces, un día nos dicen, tienen que ir para el hospital, y entonces pasamos esa mañana en el delivery room. Y entra target número uno, que es un señor como de 80 años, cáncer en la próstata, lo acuestan, entonces el señor tiene un pañal, se huele, el cuarto huele horrible, el señor no se puede mantener, no se, así tiene cáncer, entonces no se siente bien, de repente vomita, no sé qué, no sé cuánto. Y en ese momento el target se convirtió en un paciente. Entonces de repente empiezas a ver las vainas ya un poco distintas. Entonces de repente la máquina empieza a echarle, a darle problemas al doctor. El doctor está recho porque tiene al señor acostado, pero la máquina no se quiere mover. ¿Te entiendes? Porque en la llamada el tipo te armó un peo por una pendejada que lo único que tenía que presentar era ok, pero lo que de repente está escondido y el tipo está, coño, Claro, es que él está está en ese momento, estresado. es que además su enfoque es el paciente. Su enfoque no es decir que esta máquina sea amigable o no. O sea, para mí esta máquina tiene que hacer lo que yo le diga. Entonces, en esas experiencias, te das cuenta que la tecnología no vale nada a menos que tenga un fin, y ahí es donde está el enfoque. Si mañana yo consigo que tomar, no sé, hojitas de mango te cura el cáncer, bueno, es Claro. hojitas de mango. Este, porque al final y al cabo lo que estamos tratando es de proveer Las soluciones. los tools para que el doctor tenga lo que necesite. Y yo tengo la suerte que tienes 25 años trabajando con radiación y conoces las partículas de izquierda a derecha, desde lo fundamental hasta lo más. Es que ya tú cuando hablas con el médico están hablando el mismo idioma. Entonces, cuando yo hablo a las llamadas, a veces hago visitas de venta, no sé qué, no sé cuánto, y me dice uno de los vendedores que lo increíble es cuánto confían en lo que estás diciendo, Sí, pero, comparado con otros claro, lo que pasa es que tú de nuevo estás hablando con el ser humano, pero eso nos pasa en todas las profesiones. Entonces, este es el tipo de cosas que, o sea, tú tienes que aprender a simpatizar con el que va a ser tu cliente, el que va a ser. Alex, me encanta la conversación. Yo creo que es fascinante ver todo lo que tú has hecho. Me siento muy orgulloso de poder decir que mi hijo es un científico investigador, ingeniero nuclear, que está en las últimas tecnologías, está sobre las últimas tecnologías. Yo creo que es una conversación que realmente me ha fascinado y además sentirte apasionado y a la vez tan humilde, porque yo creo que, y eso yo creo que vuelvo al principio de la conversación, me imagino que, o sea, cuando tú rezas, le pides a Dios que te ayude a ver estas cosas con esa simplicidad, ¿no? Sí, yo siempre me gusta leer las historias del rey David y las historias de Daniel. El libro de Daniel es excelente, porque es la misma presión. Es que nosotros, yo creo que una de las cosas que nosotros, la mayoría de la gente no hace es leer ni la Biblia. Debería leer, todo el mundo debería leer la Biblia con frecuencia, ni leer historia. Cuando uno lee historia, uno se da cuenta cuál es la diferencia entre la guerra de Helena de Troya contra la guerra de Irak o la guerra de Afganistán. O sea, el ser humano es el que no ha cambiado. Exactamente. El ser humano es el mismo, pero el environment y las condiciones, todo eso puede ser que sea un poco distinto, pero
al final y al cabo este huevón me dijo esto, le dijo a mi esposa esto, Y y yo por le di ahí, un coñazo, entonces él se trajo al ejército, y entonces a mí, chévere, Alex. Gracias, gracias. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta conversación. gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.